Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Bienvenidos a su clase de Evangelios Sinópticos y en esta ocasión estaremos concluyendo nuestro abordaje del Evangelio de Marcos. Bien, voy a compartir la presentación para guiarnos a dónde nos quedamos y lo que corresponde ahora es ver un poquitito acerca del autor del Evangelio, ¿verdad? El autor del Evangelio es fundamental porque entendemos que Marcos no se registra como alguno de los apóstoles o discípulos del Señor y quisiéramos saber quién es el autor, quién es el artífice detrás de la obra. Y entonces, hablando de eso, podemos decir que la obra llamada Segundo Evangelio, en el orden del canon, es decir, en la lista que tenemos en nuestras Biblias, porque el primero es Mateo, no tiene firma. Es decir, no inicia el Evangelio siendo yo, Marcos, escribo este Evangelio, principio yo Marcos escribo este libro, Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues no, no aparece en ninguna parte el nombre del autor del Evangelio. El título, según San Marcos, es muy tardío, ¿verdad? Es muy tardío. Es decir, los originales no contenían el nombre del autor. Marcos es un nombre de origen romano muy corriente, muy popular, como si llamáramos José o Juan, ¿no? Que son nombres muy comunes. Bueno, Marcos también es un nombre demasiado común, es decir, habrá que atenerse a la evidencia tanto extra bíblica como bíblica para poder descubrir quién sería el candidato ideal para tener el honor de que le demos es- esta categoría de ser el autor de la obra. ¿Ok? Bueno, para eso, como no hay, tiene firma, como los primeros manuscritos circularon sin la firma o sin la identificación plena del autor, pues tenemos que recurrir al testimonio de Papías, uno de los grandes padres de la iglesia, ¿verdad? Y a la antigua tradición de estos que van a empezar a identificar quién sería el autor de este evangelio. Entonces tenemos que Papías era un obispo de Hiriápolis en Frigia, en Asia. Irineo, otro padre de la iglesia, lo llama varón antiguo a Papías, es decir, que pertenece a otra generación y debe ser escuchado con veneración. Es decir, Papías es un enlace muy directo, ¿verdad? Con la tradición de los apóstoles, muy directo. Entonces, él es como alguien de muy primera mano, ya cuando los apóstoles no están, que es una fuente de consulta muy impresionante y por lo tanto, Papías tiene un elevado consenso de aprobación dentro de la iglesia cristiana, finales ya de primer siglo, ya en el siglo segundo, ¿no es cierto? Papías va a representar básicamente esta conexión con los apóstoles. Y Papías va a escribir algo que no lo tenemos directamente de él, sino de Eusebio de Cesarea, que como ya sabemos es el historiador eclesiástico oficial, diríamos ya del siglo cuarto, que gracias a sus investigaciones, muchos de sus informes o materiales son muy valiosos para entender el desarrollo del pensamiento y de la práctica de las primeras comunidades cristianas, principalmente de los apóstoles. ¿Ok? Y Eusebio de Cesarea escribió esto. Esto decía el presbítero. ¿Quién era el presbítero? Pues Papías, ¿verdad? Papías se le consideraba como el presbítero, es decir, el hombre muy antiguo, el anciano, ¿no? Que iba a considerar quién era el autor. Y dice el hombre, decía esto el presbítero. Marcos, que fue intérprete de Pedro, vean, ya empieza a haber una identificación muy relacionada con un apóstol del Señor, nada más y nada menos que Pedro, escribió con exactitud, pero sin orden,
todo lo que recordaba que el Señor había hecho o dicho, porque él no había oído ni acompañado al Señor. Se da por sentado que Marcos no es uno de los 12 o que haya estado con el Señor desde el día de su bautismo, pero recordaba lo que había dicho y hecho el Señor por otra persona, ¿verdad? Dice, pero más tarde, como he dicho, acompañó a Pedro. Esta persona es Pedro. La tradición cristiana empezó a atribuirle a Marcos la autoría del libro basado en la autoridad de ser alguien muy, muy cercano al apóstol Pedro. Este, es decir, Marcos, enseñaba según las necesidades. Es decir, como hemos dicho, la palabra fue escribiéndose con base a las necesidades de las comunidades eclesiales, ¿no? ¿Qué dijo el Señor respecto del ayuno? ¿Qué pensaba sobre el sábado? ¿Qué pensaba sobre el divorcio? Etcétera. Entonces, siempre se enseñaba con esas necesidades, pero no se hacía una síntesis de las palabras del Señor. No había un compendio del cual poder echar mano para saber qué decía el Señor o dijo el Señor al respecto. De manera que Marcos no cometió ningún error, dijo Papías, ¿no? Y fíjense, ya estamos en el siglo segundo, en el año 110, ¿verdad? 110. Dice, de manera que Marcos no cometió ningún error al escribir según iba recordando. Su intento fue exclusivamente, y aquí viene la justificación del porqué de la obra, según lo entendían los padres de la iglesia, su intento fue exclusivamente reseñar todo lo que había oído sin omitir ninguna cosa y no engañar en nada en lo que relataba. Bueno, algunos datos interesantes, ¿verdad? Este, Marcos dice que no cometió ningún error al escribir lo que iba recordando, evidentemente no, pero el intento de reseñar todo lo que había oído sin omitir cosa alguna fue fundamental para que Marcos pudiera estructurar su obra. Pero eso no significa que lo que Marcos haya compilado en su obra sea única y exclusivamente palabra del Señor, ¿no? Porque como vemos, Mateo nos dice cosas que Marcos no nos dice, Lucas nos dice cosas que Marcos no nos dice y que Juan también. Básicamente, según el testimonio ya muy temprano de principios del segundo siglo, empieza a resonar entre las comunidades que el autor de este evangelio era Marcos. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no se sabía, no es cierto? ¿Por qué antes no se daba esta importancia? No se escribían estos textos pensando que algún día serían canónicos o autoritativos, que la gente moriría por ellos, ¿no? O por el mensaje que habría en ellos. El mensaje de Jesús, que a nosotros, por ejemplo, los cristianos, nos lleva incluso a pensar que podríamos morir por la causa de Cristo. Entonces, no lo consideraron. Ellos, los autores escriben sus libros basados en las necesidades propias de sus comunidades. Entonces, la comunidad sabía quién había escrito, no había necesidad de identificar al autor, pero conforme pasó el tiempo, las comunidades se fueron dispersando, se fueron haciendo muchas copias, pues llegó un momento en donde no hay una información clara de quién haya sido el autor, hasta que alguien dijo, che, en el siglo segundo, a principios del siglo segundo, preguntaron, che, ¿quién escribió este maravilloso evangelio? Y entonces se empieza a atribuir a este hombre llamado Marcos, que por cierto no se llamaba Marcos. ¿Ok? No se llamaba Marcos. Marcos es un sobrenombre, es un apodo, ¿verdad? Que lo vamos a ver ahora con mayor detenimiento. Bueno, entonces queda con esta evidencia extra bíblica la dirección hacia un personaje llamado Marcos como el proponente de ser el autor de nuestra obra. Siguiendo a Papías, siguiendo esto, a este personaje muy importante, no faltan en la iglesia antiguos testimonios afirmando que el segundo evangelio fue escrito por Marcos, pero siempre muy ligado a Pedro, siempre, siempre, siempre.
de acuerdo con la predicación de Pedro, y provienen de lugares muy distintos. Vean cómo cada lugar fue desarrollando la idea de la autoría del Evangelio. Viene desde Asia Menor, norte de Egipto, África, donde llegó el Evangelio, y evidentemente Roma, de donde se cree que es allí donde se escribe este Evangelio. Bien, por ejemplo, Justino, cerca de la mitad del segundo siglo, dice, sin nombrar a Marcos, atribuye a las memorias de Pedro un detalle propio de Marcos, que es el título de Boanerges dado a los hijos de Zebedeo. Bien, ¿quién le pone este nombre? ¿Dónde aparece este nombre de los hijos del título de los Boanerges? En Marcos, ¿verdad? Que traducido es hijos del trueno. Entonces Justino, ya para estas fechas, el apologista dice, bueno, gracias a Pedro, sabemos que a los hijos del Zebedeo les llamaban los Boanerges. Insisto, ¿quién fue el primero que escribe esto? Pues Marcos. Irineo, que muere ya entrados en el siglo tercero, dice que tras la muerte de Pedro y de Pablo, alrededor del 60, 64, 65, 66, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro, ¿verdad? Entonces, parece ser que en este evangelio hay mucho de la teología petrina, ¿verdad? Hay mucho. Pero esto, como vamos a mirar también, no significa que Marcos fue el secretario de Pedro. Marcos bebe de Pedro, por supuesto, tuvo una relación muy personal con él, ya lo vamos a ver ahora con la evidencia bíblica, ¿verdad? Fue un personaje muy ligado a Pedro. Pero Marcos escribe desde su propia experiencia de fe. Marcos escribe desde su propia vivencia de fe. Marcos va a hacer su propio evangelio, ¿verdad? O sea, no es que se convierte en un mero autómata o secretario de Pedro, sino que básicamente lo va a usar como una fuente de información, ¿verdad? Una fuente de información. Y esto va a ser fundamental. Un segundito, hermanos. Gracias. Bien, vamos a seguir ahora con el otro personaje que también nos va a dar, que es Clemente de Alejandría. Ya estamos casi a la mitad del siglo tercero. Y Clemente dirá que apunta en la misma dirección, va a estar en la misma sintonía, aunque sus textos no estén en total armonía. Eso decía Clemente de Alejandría. Y Orígenes, que también vive en Alejandría y que muere a mediados del siglo tercero, coloca en segundo puesto el Evangelio según San Marcos, compuesto según le había enseñado Pedro. Ven, ya para mediados del tercer siglo empieza a circular como título oficial del libro esta definición, Evangelio según Marcos. Entonces hay Biblias muy antiguas, ¿verdad? Como la Reina Valera 1909, que el título, muchas Biblias antiguas decían Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Le ponían esa adjetivación de santo, de San Marcos, Evangelio según San Mateo, Evangelio según... Hoy, por ejemplo, mi Biblia que yo tengo, nada más dice Marcos, ya no dice ni siquiera según, ¿no? Porque ese según era como decir, bueno, la tradición vino diciendo que fue Marcos, ¿verdad? Este, y de alguna manera, pues como que se quería darle la autoridad a este personaje. Bueno, estas referencias están en la introducción a Marcos por León Dufour, en las páginas 66-67. Bien, ahora tratemos entonces de rastrear un poco quién fue este Marcos, que como dije no se llamaba Marcos, sino tenía otro nombre. Y para eso tendremos que echar mano de la fuente que tenemos disponible, que es el Nuevo Testamento. Entonces, los Hechos de los Apóstoles
mencionan a un cierto Juan. Bien, el nombre no era Marcos, sino el nombre que tenía era Juan. Posteriormente va a haber como una, ¿cómo podríamos llamar? Como una unión de esos dos nombres y que evidentemente surgiría o daría como resultado llamarle ya no Marcos, sino en algunas ocasiones llaman Juan Marcos, ¿no? Es como que unen estas dos tradiciones de nombres, vamos a plantearlo de esa manera. Entonces, si nosotros eh, vemos lo que dice Hechos, capítulo 12, y leemos el versículo 12, dice el texto bíblico, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, ¿no? Vamos a identificar que sabemos el nombre de su mamá, sabemos que tenían plata, porque evidentemente tener una casa propia en Jerusalén era, pues era porque había plata para haberla comprada. Y además tendría que ser una casa grande porque ahí se albergaba la primera comunidad en Jerusalén, ¿ok? Entonces, casas grandes representaban a personas que tenían muy bien el estatus. Dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. ¿Vieron? El sobrenombre evidentemente representa a Marcos, pero es un mote o es un apodo. Ahora, si nosotros leemos, por ejemplo, ahora Hechos 12:25 dice, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles, doble vez hace énfasis sobre este personaje. Es muy probable que Lucas, de manera intencionada, haya querido identificar, sin lugar a dudas, a Marcos o a Juan, porque Lucas bebe de su evangelio, ¿verdad? Y Lucas de alguna manera tendría que estar interesado en referenciar al autor del cual Lucas tomó como base para escribir su evangelio. De esa manera nos damos cuenta la necesidad o la urgencia que tiene Lucas de reiterar el, el nombre de Juan Marcos. Hechos 15:37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Tres veces, ¿se dan cuenta? Tres veces Lucas nos deja muy claro que este personaje que se llamaba Juan, para que no hubiera duda, debe conocérsele como Marcos, ¿verdad? Como Marcos. Y vuelvo a repetir, este hecho es sumamente notorio porque Lucas habría bebido del Evangelio de Marcos. Se contentan con uno de estos dos nombres. Puede llamarse Juan, ¿verdad? Que también se le ubican con ese nombre. Hechos capítulo 13, versículos 5, dice de esta manera. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Bueno, sabemos que era Juan, ¿verdad? Se le da también este nombre de Juan. Y en el versículo 13 del mismo capítulo dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
Ya vean ustedes, tenemos ahí una, dos, tres, cuatro, cinco veces en que el Evangelio no el Evangelio, perdón, el libro de Hechos de los Apóstoles que escribe Lucas ha de manera reiterada hablado sobre Marcos, es decir, que es un personaje importante. Lo mismo va a suceder en el 15, que ahí no va a elegir Lucas llamarlo por Juan, sino va a elegir llamarlo por Marcos, el sobrenombre que éste tenía. Entonces ahí ya tendríamos seis. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bien, hasta aquí vemos que Juan es nombrado, pero tiene un sobrenombre llamado Marcos, que algunas veces Lucas lo llama Juan y otras veces lo llama Marcos. Bien, fíjense cómo es esto. Es el hijo de una tal María en Jerusalén. Sabemos el nombre de su madre, que María también era un nombre muy común. María o Miriam, la traducción que se hace, ¿no? Dice la casa de su madre de María, la madre de Marcos, va a recibir a la comunidad cristiana para la oración. O sea, no eran cinco personas, era mucha gente y entonces evidentemente la casa tendría que haber sido una casa muy grande, como dije, e incluso hay servicio doméstico, ¿no? O sea, se dan el lujo de tener, pues llamaríamos sirvientas, personas de mayordomía, qué sé yo, no sé cómo llamarle, pero tenían este auxilio. Entonces, eso nos hace suponer mucho más la posibilidad económica que tenía la familia de Marcos. Entonces, y cuando Pedro sale de la cárcel, a donde se dirige, ya lo vimos en Hechos 12:12, que fueron a la casa de María. Y lo que no leímos es este personaje muy interesante, muy cómico, es una escena, es de las escenas más cómicas que hay en el texto bíblico. No crean que Lucas no tenía buen humor. Bueno, dice Hechos 12:13, en aquel tiempo, no, un segundo, por favor. Dice, y cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, a la que cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino corrió adentro y les dijo a todos que Pedro estaba a la puerta. O sea, Pedro viene huyendo, imagínate la escena. Pedro viene huyendo, le vienen pisando los talones, el tipo viene con el corazón a mil, ¿no? Tiene que escapar. El único lugar que puede ir como para decir qué pasó y que después él siga huyendo es la casa de María, porque tenía cierta afinidad con la familia, cierta relación con la familia. Y resulta que toca la puerta, llega la chica esta llamada Rode, ¿no? Pero ¿quién es? Soy Pedro. No, en serio, sí, soy Pedro, abrí. Y Rod dice, no, pará, ¿cómo que sos Pedro? Pedro está encarcelado. Soy Pedro, abrí, por favor. Y la chica estaba tan emocionada que en vez de abrirle, ¿no? Se fue adentro y le dijo, Pedro está allá afuera. Y como, ¿cómo? ¿Y por qué no lo abriste? Ay, en serio, tenía que abrir. Pobre Pedro, quería matar a la chica. Pobre él, él queriendo ya entrar para que no lo agarraran y la chica toda despistada, este, pobre Rod, debe de haber quedado mal parada cuando leían este pasaje. Se ha de haber sentido reapenada después. Y sí, mira, yo por los nervios, por la alegría de saber que Pedro estaba libre, me olvidé de abrir la puerta. Y bueno, ¿qué querer? Es una de las escenas más cómicas que hay en el texto bíblico. Bueno, entonces ya sabemos, sobrenombre Marcos. Puede llamarle usted Juan, puede llamarle usted Marcos. Viene de una familia más o menos acomodada, su mamá es María. Y encontramos a Marcos siendo uno de los elementos clave en el primer viaje misionero que enfrentan Bernabé y Saulo o Pablo.
Así que en una reseña de viaje se nos dice que Juan es el asistente de ellos, porque cuando empiezan a planificar Pablo y Bernabé hacia dónde van a misionar, dicen, che, pero necesitamos llevar a alguien, ¿no es cierto? Como para que vaya aprendiendo, como para que sea nuestro compañero. Dale, dale, ¿quién? Y Juan o Marcos. Ah, bueno, dale, dale, tráelo, ¿no es cierto? Entonces llaman a Juan, Juan Marcos o Marcos, y le dicen, che, venite porque queremos que nos acompañes a el viaje misionero. El tipo chocho, fascinado, dijo, sí, de una, vamos. Bueno, se embarcaron los tres, viste, empezaron a misionar, pero cuando llegan a Perge de Panfilia, Marcos le dijo a los dos, ¿saben qué? Muchas gracias, estuvo todo re lindo, me divertí un montonal, pero me voy, no me quedo más. Así que se separa de ellos y regresa a Jerusalén. Este hecho fue muy fuerte para Pablo principalmente, porque bueno, los dejó a mitad de camino, ¿no? No completó la misión y eso trajo un amargo sabor de boca para Pablo y seguro también para Bernabé. Pero en el segundo viaje misionero, otra vez, che, vamos a ir al segundo viaje. Le dijo Pablo a Bernabé, sí, vamos, ¿a quién llevamos? Y Bernabé dice, bueno, llevemos a Marcos, ¿no? Y, y Pablo le dice a Bernabé, pero, ¿en serio? ¿Vos no te acordás cómo nos dejó aventados allá en Panfilia? El tipo no tiene las tablas para estar con nosotros. ¿Por qué te aferrás en querer llevarlo con nosotros? Y la palabra que fue tan fuerte la discusión entre Pablo y Bernabé que terminaron dividiéndose. Y Pablo le dijo, ¿sabe qué? Yo me voy por mi lado, no me agrada la idea de llevar a Marcos, así que arreglate vos y yo me llevo a otro. Así que Pablo agarró a Silas, a un tal Silas, y se lo llevó. ¿Viste? Se lo llevó. Y Bernabé dice, no, yo voy a tomar a Marcos y se lleva a Marcos con él. Se lleva a Marcos con él. Y bueno, fíjense cómo una persona es el causante de una división muy grande entre dos grandes apóstoles que era Bernabé y Pablo. Marcos terminó siendo como la manzana de la discordia. Bueno, en el curvo paulino, ya cuando avanza el tiempo, ¿no es cierto? Las cosas se calman, hay otra idea. Porque esto es re lindo, ¿no? O sea, es re lindo porque sé que Pablo pudo haber tenido razón de enojarse muy fuerte y de no querer llevar más a Marcos, pero después la vida da vueltas, hermanos, da vueltas, muchas vueltas, olvídense. Y le pasó a los discípulos. ¿Por qué? Porque en las cartas de Pablo, se habla de Marcos en tres ocasiones, en el saludo finales de las cartas. Eh, ¿Por qué? Vieron, Lucas mencionó muchas veces a Marcos porque era importante. Ahora Pablo también menciona a Marcos tres veces en sus cartas. Parece ser que con el paso del tiempo, algunas circunstancias se reencontraron. Tal vez Marcos le pidió perdón a Pablo. Pablo, perdóname. Era muy joven, no entendía. Discúlpame, pero ahora estoy dispuesto, quiero servir. Pablo vio el arrepentimiento sincero de Marcos y le dijo, dale, dale, te doy otra oportunidad y vamos a meterle para adelante. Eso es lindo, hermanos, ¿no? Eso es lindo. Porque el hecho de que Pablo mencione tres veces a Marcos de manera positiva en sus cartas es porque ya se le había pasado el enojo. Hay muchos líderes que nunca se les pasa el enojo, ¿viste? Y si a algún otro pastor o líder les hace algo, lo siguen guardando en su corazón y les bloquean el crecimiento y demás. Bueno, Pablo es el claro ejemplo de que no debería suceder de esa manera. La primera mención la encontramos en las cartas de la cautividad. Marcos se menciona como primo de Bernabé, que está junto a Pablo, ¿verdad? Y si va a Colosas, a la ciudad donde se va a dirigir Pablo, tendrán que dispensarle, perdón, si Marcos va a Colosas, tendrán que darle una muy buena bienvenida, ¿no? Como que Pablo termina siendo el fiador de Marcos, cuando antes lo rechazó, ¿no? Lo mandó muy lejos. Ahora le dice,
Marcos va, por favor, recíbanlo como a mí. Colosenses capítulo 4, versículo 10, lo plantea de esta manera. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Fíjense que por eso Bernabé, según esta alusión, tiene familiaridad con Marcos, y bueno, al ser el sobrino, sigue creyendo en él. Dice, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, o sea, Pablo les ordenó tácitamente a los colosenses, dice, habían recibido mandamiento. Si fuera a vosotros, recibidle. ¿Ah? Recibirle. Esa orden de recibirle, saben cómo es, ¿verdad? No había que explicar mucho. Recíbanlo bien, denle bien de comer, trátenlo bien, porque evidentemente Pablo habría descubierto el valor que Marcos tendría para el ministerio. Por eso es que hay un cambio maravilloso en la persona de Marcos. Filemón 24 también nos habla que dentro de los colaboradores de Pablo aparece Marcos. Y dice Filemón 24 de esta manera: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Es como cuando el presidente de Estados Unidos da gracias a todo mundo, ¿viste? Y nombra a personas, porque son personas muy especiales, son de su círculo más cercano. O cualquier presidente, ¿no? De Estados Unidos, cualquier presidente, cuando nombra a las personas de su círculo más cercano, ¿sabes? El primero que nombra es el más importante, ¿no? Para él. Bueno, lo mismo sucede aquí en Filemón, y para Pablo el más importante es Marcos. Y la tercera la encontramos ya en una carta pastoral de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, que dice, tráete contigo a Marcos, que me va a ser útil en la tarea. Le está hablando a Lucas, ¿no? A Lucas le manda una carta y dice, che, cuando vengas, trae muchas cosas y entre ellas trae a Marcos, porque lo necesito. Este chico que hace años atrás había sido desechado por Pablo, bueno, ahora se convierte en una persona muy importante para el ministerio. De esta manera, el testimonio que encontramos o el rastro que encontramos de este personaje llamado Marcos es muy importante, ¿no? Desde ese bache que pasa por ser la manzana de la discordia hasta convertirse en uno de los grandes colaboradores de Pablo y uno de los que Pablo va a respaldar con todas sus fuerzas. Marcos o Juan, como ustedes quieran llamar. Y finalmente, en los saludos de despedida de la primera carta de Pedro, que se le atribuye a Pedro, que Pedro el apóstol pudo haber escrito esta carta, él menciona esto diciendo, os manda recuerdos la que está en Babilonia, Roma, cuando se refiere aquí a Babilonia se está refiriendo a Roma, dice, elegida como vosotros y en particular mi hijo Marcos. Según la interpretación más probable, Babilonia se refiere a Roma. Pero más que eso es el hecho de que dice mi hijo Marcos. De ahí que las tradiciones entonces que se empiezan a gestar de que Marcos Pedro, una dupla muy buena, surge de este testimonio de que Marcos no es cualquier discípulo, sino es alguien muy, muy especial. No era hijo biológico, evidentemente, de Pedro, pero era un hijo muy especial que el ministerio los habría unido. Bueno, entonces hasta acá, queridos hermanos, vemos claramente que todo apunta a un personaje muy famoso, muy nombrado en la Biblia, llamado Marcos, que calzaría como un candidato especial para eso. Ahora, tenemos que ver cómo Marcos trata a Pedro en su evangelio, para ver si hay algunas conexiones que nos permitan vincularlos, ¿verdad? Y que nos permitan saber que evidentemente hay esta vinculación. Así que la figura de Pedro en el evangelio de Marcos es muy fuerte, muy poderosa, es interesantísima, hermanos. Porque, a ver, fíjense.
Supongamos, uno de mis grandes compinches se llama Mario, ¿verdad? Y supongamos que Mario y yo nos conocemos de toda la vida y yo le empiezo a contar a Mario, ¿no? Todas las cosas complicadas que hice en mi vida ministerial y las luchas que tuve y demás. Y resulta que mi amigo Mario escribe un libro, ¿no? ¿Y cuál sería lo más lógico que yo podría pedirle a Mario? Mario, che, acordate que yo te conté cosas muy personales, muy que me darían vergüenza que pudieras escribir. Pero Mario, mi amigo, diría, pues mira, a mí me parece que es importante que la gente te conozca tal cual eres. Entonces lo voy a escribir. Bueno, eso pasó con Marcos y con Pedro. Marcos va a tratar a Pedro de una manera tan real, tan natural, sin maquillaje. Marcos no va a ocultar nada de Pedro, ¿no? Y eso hace muy valiosa la figura de Pedro. Así que Marcos presenta una imagen de Pedro partiendo de tradiciones distintas. Primero, a través de todo el Evangelio, Pedro aparece como alguien entusiasta, como alguien que va hacia adelante, que está fascinado por la personalidad de Jesús, pero al mismo tiempo está ciego para captar su propia realidad. Aquí están los textos que ustedes pueden leer para confirmar esto. Entonces, vean cómo este contraste de personalidades. Por un lado, Marco presenta a Pedro como un tipazo que está a full siguiendo al Señor, pero no es ignorante, no está captando, no está sabiendo lo que el Señor está diciendo. Una segunda traición es que solo la conversión le hace ver las cosas y hace posible la posición eminente de Pedro. Vean cómo ahora Marco resuelve el problema de Pedro, porque lo ve así como que siendo, y no sabe muy bien de qué se trata el asunto. Y en el 14, Marcos 14:72 dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. O sea, tuvo que tocar fondo Pedro. Y vean que Marcos no matiza la escena. Y seguramente Pedro le dijo a Marcos, mira, yo cuando pasó eso, cuando yo negué al Señor y lo maldije y demás, este, ahí me acordé lo que el Señor había dicho. Y empecé a llorar de culpa, de bronca, de vergüenza. Bueno, esto es fascinante. ¿Por qué? Porque aquí vemos la conversión de Pedro. Pedro tuvo que tocar fondo. Y Pedro no le quitó nada a Marcos como diciendo, híjole, esto no, porque imagínate, me van a ver que soy el que negó al Señor. Y así se ha identificado a Pedro, ¿no? Pero no hizo nada para que Marcos matizara la escena. Y entonces ahora cuando nosotros vemos en el capítulo 16, versículo 7, la primacía de Pedro. Ahora Marcos va a exaltar la figura de Pedro de una manera importantísima. ¿Por qué? Porque es a Pedro a quien se le manda a dar la noticia. Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, ¿verdad? Que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él dijo. O sea, Pedro entonces ahora toma la batuta. Él es, o sea, ¿por qué no dijo a Tomás o a Judas, no Judas Iscariote, sino el otro Judas Tadeo, no, o Andrés, es Pedro. Vayan y díganle a Pedro. Gracias a eso, Pedro toma un papel muy importante ya dentro de las comunidades marcanas y la figura de Pedro se hace tan grande que evidentemente, hermanos, hubo una teología petrina, hubo un grupo petrino, hubo un grupo que seguía a Pedro, ¿no? Y otro grupo que seguía a Pablo.
Bueno, la otra es que cuando hay la jornada en Cafarnaúm del 1 del 16 al 38, está toda llena de recuerdos de Pedro. Pedro era el que le contó a Marcos todo lo que pasó en toda esa jornada cuando llegan a Cafarnaúm, que Jesús empieza a sanar a todos, traían a las personas enfermas, cuando van a su casa, su suegra está enferma, le pide por favor que sane a la suegra es sanada, los endemoniados vienen, son liberados. Bueno, todo eso evidentemente tuvo que haber sido de alguien que estuvo allí de primera mano. También está ligado particularmente a un reducido círculo de discípulos. Los cuatro evangelios, hermanos, los cuatro evangelios, bueno, más los tres, Mateo, Marcos y Lucas, van a presentar a esta triada de discípulos como los más importantes, como el círculo cercanísimo al Señor. ¿Quién comanda este círculo? Pedro, ¿verdad? Después seguirá Santiago, después seguirá Juan, y en algunas ocasiones en el Evangelio de Juan también y de Marcos va a ser Andrés, ¿no? Pero en esencia siempre habrá estos tres, Pedro, Santiago y Juan, siempre, siempre. Andrés aparecerá muy allí, ¿no? Principalmente en Marcos y en Juan, pero Lucas no lo menciona tanto, Mateo tampoco, así que siempre va a estar rodeado de este grupo de poder. Y esto lo vamos a ver ya en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dicen que las columnas de la iglesia pues eran Pedro, Juan y Santiago, pero ahora ya el hermano del Señor, porque el otro Santiago, el Zebedeo, el hijo del Zebedeo, este Santiago que está apareciendo aquí en su pantalla, este, había sido muerto o decapitado por Herodes. Pero las columnas o las figuras más importantes entonces serían Pedro, Juan y Santiago, el hermano del Señor. Así que fíjense cómo Marcos trata muy bien a Pedro. Y siempre Pedro va a encabezar la lista de los discípulos. Siempre, cuando usted vea una lista de discípulos, el primero que va a aparecer va a ser Pedro, ¿no? En todas las listas, en la que plantea Marcos, en la de Lucas, en Hechos de los Apóstoles, siempre va a aparecer Pedro. Un segundo, por favor. Bueno, dice Marcos 3:6. Como les dije, siempre que ustedes vean a una lista de discípulos, en este caso no, pero dice, pero id, decida a sus discípulos y a Pedro que va delante. Perdónenme, hermanos, estaba leyendo el pasaje anterior. Dice, hay algunas listas que se dan en los evangelios del nombre de los discípulos que fueron llamados por el Señor. Y el primero que aparece en 3:16 es a Simón y llamó a Simón, a quien le puso por sobrenombre Pedro. Era muy común los sobrenombres, ¿no? Era muy común los sobrenombres. Pedro era Simón, Marcos era Juan, Pablo era Saulo, etcétera. Bueno, a diferencia de Mateo, Marcos no expone el alcance del nombre de Pedro referido a la iglesia. Solo Mateo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero esa tiene una explicación que no vamos a platicar hoy, sino cuando veamos el Evangelio de Mateo. Y tenemos la negación de Jesús con todas sus aristas. No escondió nada, como Pedro de manera alevosa, diríamos, termina negando al Señor y eso le va a costar
le va a costar mucho a Pedro, pero cuando Marcos se entera de eso, cuando Pedro seguramente le platicó que fue el momento más doloroso de su vida, bueno, Marcos captó muy bien eso y lo planteó en su evangelio. Bueno, así que hasta aquí podemos deducir esta dualidad o este entramado de lo que es Marcos principalmente, o Juan Marcos, o Juan como el autor del Evangelio, y la dupla que tiene el Evangelio, perdón, en la figura de Pedro con él. Ujú. Y serían como nuestras evidencias para determinar que el autor del segundo Evangelio en la lista canónica que tenemos es un personaje llamado Marcos. ¿Va? Vamos a llamarlo Marcos por el sobrenombre porque me parece que así se ha manejado mejor. Bien, ahora pasemos a algo muy interesante. Siempre hemos dicho que los autores escriben a sus comunidades, ¿no es cierto? Es decir, a los grupos que fueron formando y que cada comunidad, como no tenía ningún libro que les hablara de Jesús, ninguno, porque las cartas de Pablo, como dije en algún momento, no hablaban sobre la vida de Jesús. Las cartas de Pablo hablaban del Cristo glorificado, del Cristo resucitado, pero no de la vida de Jesús, no del mensaje de Jesús, no de las obras de Jesús, no de las parábolas de Jesús, no de los milagros de Jesús. Pablo no cita ninguno. Y entonces hay comunidad, y en esa comunidad surge este personaje, llamado Marcos, en donde empieza a haber preguntas, ¿verdad? Y a partir de estas preguntas, Marcos quiere dar respuesta a estas preguntas de su comunidad por medio de su evangelio. Bien, la primera característica que encontramos de la comunidad marcana, ¿qué característica? Porque lo deducimos del mismo texto bíblico o del mismo evangelio, es que es una comunidad que está en crisis. Cuando Marcos escribe este evangelio a su comunidad, es una comunidad que está en problemas. ¿Cómo sabemos esto? Primero porque en los años 60, 70, que es como cuando se escribe este evangelio, estamos entre el 65, 70, tanto Palestina, el lugar de donde están asentadas las comunidades judeocristianas, y Roma, que era el imperio más grande, empiezan a tener graves problemas. ¿Qué problemas había en ese momento que afectaba sí o sí a la iglesia de Marcos? Primero, en Palestina, en la tierra prometida, diríamos, ¿no? La tensión no había cesado de crecer entre el invasor romano y los movimientos de insurrección llamados los Galileos. Es decir, siempre había este grupo dentro del judaísmo que no quería seguir siendo dominados por Roma. Entonces se levantaban en insurrecciones, es decir, se ponían al tú por tú con Roma. ¿Y qué hacía Roma? Bueno, los sofocaba esos levantamientos. Y bueno, ustedes saben que Roma no tenía consideración alguna. Siempre hubo este tipo de levantamientos. Hechos de los Apóstoles nos platica un poco de estos acontecimientos y dice Hechos 5:37 que tiene que ver esta narración cuando agarran a Pedro. Eh, y bueno, están ahí para ver qué hacen con ellos. Bueno, la historia es muy larga, pero dice, después de se levantó Judas el Galileo, en los días del censo llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Es decir, estos movimientos de insurrección eran muy comunes, pero ¿qué hacía? Pues que creciera la tensión entre el imperio y los cristianos, ¿viste? Y eso hacía pues pues muy riesgosa, ¿no? La vida cristiana y lo que el imperio podía hacer en eso. La guerra judía está ahí en el 66. En el año 66 estalla la guerra cuando Roma empieza a sitiar Jerusalén.
Y se hace precisa la intervención de Vespasiano y de Tito para pacificar Galilea en el 67. O sea, Galilea está ardiendo, están re enojados. Al parecer, la comunidad de Jerusalén huye a Pela, los discípulos van a Pela al norte, es una ciudad de la Transjordania, para refugiarse mientras pasa todo esto. Y Jerusalén termina cayendo en manos de los romanos en el año 70. Por eso es que los discípulos no mueren en esta, no son masacrados en esta sublevación porque huyen a Pela. Este, pero evidentemente la fuerza de estos personajes, Vespasiano y Tito, Vespasiano que es emperador y Tito que llegará a ser también emperador, bueno, terminan masacrando la ciudad. En Roma, Nerón es emperador del 54, no era nada lindo, Nerón era muy despiadado. La economía y el comercio están modificando el equilibrio social en el beneficio de los caballeros y sobre todo de los libertos, es decir, están, la balanza económica se está inclinando más hacia los poderosos y los libertos, es decir, los que fueron liberados de, antes eran esclavos, pero sus amos los liberaron, bueno, empezaron a resentir esa recesión económica para sus bolsillos y entonces había graves desigualdades ah, sociales, económicas y diríamos religiosas. Los senadores tienden a ocupar una posición más de dirección que de dominio. ¿Por qué? Porque el Senado tiene más la actitud de administrador que de llevar las riendas. El emperador era el que llevaba las riendas, ¿no? El Senado era el contrapeso, pero no siempre podía contra el emperador. Bueno, dos acontecimientos marcan el año 64 de manera grave, que es la devaluación del denario. Hay una recesión económica muy fuerte en el imperio. Eso obliga a incrementar los impuestos, obliga a racionar muchas cosas. Y ustedes saben, principalmente lo que vivimos en Argentina, lo que es vivir en devaluación, en default, en toda esta locura de los bienes y servicios que se descontrolan. Y para acabarla de molar, dicen que Nerón manda a quemar Roma y como hay que buscar un chivo expiatorio, dicen que los culpables del incendio de Roma son los cristianos. Pues imagínense. Y finalmente, tras la muerte de Nerón, estalla la guerra civil en Roma entre el 68 y 69. En el mismo imperio, entre ellos mismos se están peleando para ver quién toma el control, hasta que Vespasiano, bueno, logra vencer y se proclama emperador del 69 al 70. 10 años reinó en Roma Vespasiano. Bueno, este es el contexto histórico en la que la comunidad de Marcos se mueve y se dan cuenta son momentos muy difíciles. Ah, para los años 60-70, como dijimos, hay graves trastornos y otros más que se suman son que la comunidad cristiana experimenta las consecuencias de tales perturbaciones, tanto por parte de los judíos como de los romanos, porque los judíos evidentemente culpaban a los cristianos, ¿no? Y los romanos les culpaban por orden del emperador Nerón que habían incendiado Roma. Imagínense cuánta gente murió no solo por esa locura, esa mentira que creó el emperador. ¿Qué otra cosa sucede en la iglesia cristiana? Pues hacia el 43-44, Herodes Agripa I manda a matar a Santiago, hermano de Juan, que el Zebedeo, el que les decía, ¿no? Esos tres que siempre andaban juntos, Pedro, Santiago y Juan, que eran como el trío que acompañaba al Señor en los momentos más importantes. Imagínense, ser asesinado, uno de los líderes más importantes, pues creó mucho temor entre la comunidad. O sea, de a poquito como que Roma estaba deshaciéndose de este enemigo, diríamos, llamado el cristianismo, que cada día se hacía mucho más grave. Y otra cosa que viene a rematar el tema es que con ocasión del vacío de poder en Roma, Santiago, el hermano del Señor, finalmente es ejecutado en el 62.
Simeón lo reemplaza en la presidencia de la iglesia de Jerusalén. O sea, ya los hermanos del Señor estaban involucrados en el liderazgo de la iglesia y finalmente Santiago es ejecutado en el 62. Bueno, hay mucho movimiento, hay eh, no hay estabilidad y entonces la comunidad de Marcos plantea esta crisis. Y finalmente, para el 64-67, terminan muriendo los dos pilares más importantes que existen en el cristianismo, llamado Pedro y Pablo. Bueno, fíjense entonces que no estaba nada lindo el periodo en que la comunidad de Marcos se está moviendo. Bueno, existen otros datos que nos permiten definir la vida del grupo que siguió a Jesús. El texto de Marcos nos proporciona algunas indicaciones. O sea, para dónde jaló, ¿no? El grupo de Marcos, cómo interpretó todos estos hechos. Primero, vemos claramente en todos estos textos que la llamada de Jesús provoca un desarraigo. Y el desarraigo, hermanos, duele, ¿no? Para los que hemos tenido que dejar nuestra familia, nuestras raíces, nuestro origen, nuestra identidad nacional. No es fácil, es muy doloroso. Y eso fue lo que Marcos quiere plantear en todas estas palabras que Jesús pronuncia acerca del desarraigo, ¿verdad? Que no es nada fácil. Entonces, por ejemplo, nosotros, solo por mencionar algo, cuando Marcos pone las palabras en boca de Jesús, lo que aparece en el capítulo 10, versículo 21. O sea, Marco le está diciendo a su comunidad, estén tranquilos, nosotros podemos estar desarraigados porque por todas estas situaciones que se nos plantean, tenemos que ir de aquí para allá, de allá para acá, pero el Señor ya lo había dicho. Y entonces Marcos pone en palabras de Jesús diciendo, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme tomando tu cruz. El seguimiento a Jesús en este relato del hombre, del joven rico, está en la cruz. O sea, ¿cuál es el estándar que pone Jesús a todos los que quieren seguirle? Bueno, tener que despojarse de todo, tener que seguir a Jesús y tomar la cruz. ¿Qué simbolizaba la cruz? Pues la muerte. Entonces, Marco le está diciendo a su comunidad, no nos espantemos de esto porque es así. También habría que abandonar la familia, la profesión. Jesús define los lazos familiares para sí sus discípulos y les dice, cualquiera que no haya dejado casa, hermanos y hermanas, no será recompensado, ¿no? A ver, vamos a ver, capítulo 3, versículos 20-21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, es decir, está loco. O sea, la familia no acompañó a Jesús. En un principio, ya hablamos de que después fueron líderes de la iglesia, pero cuando Jesús vive, la familia no lo acompaña, ni la mamá, ni los hermanos, ¿no? Dicen, no le hagan caso a mi hermano, no tienen los patitos alineados. Entonces, Jesús es el ejemplo de que tiene que a veces sacrificar cosas, abandonar a los suyos en favor del ministerio, ¿no? En favor del ministerio. Y finalmente, en este desarraigo hay la exigencia de abandonar los bienes materiales. Ya lo vimos en la narración que nos da de cuando Jesús se enfrenta a un hombre, a un joven rico, y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él sintió tanto pesar y que se dio la media vuelta y se fue. ¿Qué le quiso decir eso Marcos a su comunidad? Debemos estar dispuestos a la renuncia de todo. Y cuando leemos en Marcos 6, del 8 al 9,
Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no llevaran dos túnicas. Es decir, Marco le dice a toda su comunidad que seguir a Jesús no es entrar en el Salón de la Fama, no es la alfombra roja por la que van a atravesar, sino evidentemente es el camino de la cruz. Y además, algo muy importante, renunciar a la seguridad. Pues claro, todos queremos estar cómodos, todos queremos estar seguros. Nos pasa hoy en día, ¿no es cierto? No entenderíamos Marcos que está pasando una persecución si nosotros no la estamos viviendo. Nos comemos bien, tenemos libertad, estamos cómodos en nuestros templos, pero en el caso del mensaje de Jesús, que Marcos le comunica a su comunidad, porque recuerden, Marcos está pensando en su comunidad, no está pensando en la iglesia del Dorado del 2025, ¿no? O en la iglesia de Buenos Aires o de México. Marcos está escribiendo a su comunidad. Y evidentemente renunciar a todo lo que es la comodidad, hermanos, es interesante, ¿no? No tienen que llevar alforja, pan, no deben de llevar dos túnicas, tienen que ir a una casa. Si los reciben bien, qué bueno, y si los reciben mal, tienen que sacudirse el polvo de la tierra. Y era así como podían echar fuera demonios, ungir enfermos, sanarlos. O sea, no siempre uno lo tiene todo, ¿no? Y el que quiera ser seguidor de Jesús tiene que estar dispuesto a la renuncia, a su comodidad. Si no está dispuesto a eso, no va a poder entender el camino de la cruz. Y eso es lo que Marco le está diciendo a su comunidad. Bien, también es una comunidad que se define al escribir su historia. ¿Por qué? Porque es una comunidad invitada a reconocer a Jesús. Tienen que reconocer. Ellos no lo conocieron. La comunidad de Marcos no supo quién era Jesús. Porque ya Jesús tenía como 30, 40 años de que había muerto. Entonces nunca lo conocieron. Lo que hace vivir a la comunidad, lo que mantiene su unión, es la búsqueda incesante de Jesús. Para Marcos, un grupo cristiano solo encuentra su identidad descubriendo la de Jesús. Y tarea que nunca se termina. O sea, nunca dejamos de descubrir a Jesús, de entender a Jesús, de vivir a Jesús. Nunca, 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 nunca. Y Marco le dice a su comunidad, es una tarea descubrir a Jesús constantemente. ¿Cómo vemos eso? En la incomprensión de los discípulos deja percibir su dificultad. Hay muchos relatos en el Evangelio de Marcos donde los discípulos dicen, no entendemos qué está sucediendo. Y miren que ellos lo tenían ahí cerquita. Ahora nosotros que estamos a 2000 años de distancia, pues menos lo vamos a entender. Pero era eso, ¿viste? Era esa tarea de descubrir al Señor, sí, sigue siendo siempre el misterio de lo divino. Por eso uno no debe dejar de buscar a Jesús y tratar de encontrar el significado de la vida de Él en nosotros. ¿Cómo lo plantea Marcos? Él dice, ser discípulos es comprometerse, a pesar de todo, en el seguimiento de Jesús, con la ayuda de algunas luces que iluminan la senda oscura. Seguir a Jesús no es nada fácil, alumnos queridos, no es nada fácil y tenemos nosotros que entender. Es que Marcos le invita a la comunidad y le dice, no dejen, síganlo descubriendo y espero que mi obra, dijo Marcos, les ayude a este descubrimiento. También es una comunidad misionera que debe integrar a los paganos, es decir, ¿qué hacemos con el pecador? ¿Lo metemos dentro o no? La comunidad de Marcos se pronunció por una apertura misionera y esto es maravillosísimo, hermano. Marcos va a presentar a Jesús como un Mesías, un hijo de Dios universal, donde su salvación es para todos, incluidos los paganos. Así que Marcos le debemos a él, bueno, Pablo ya también nos lo había dicho, pero hablando de los evangelios, le debemos a Marcos que tiene la voluntad de plantear el comportamiento de Jesús, la llamada de Jesús, la apertura de Jesús, la salvación de Jesús de manera universal. Ya les dije que la confesión cristológica de reconocer
que Jesús es el Hijo de Dios, la puso en labios de un pagano, del peor de todos, que era un soldado, un centurión romano. Eso abre la puerta a una visión universalista. Y estos son algunos ejemplos de cómo Marcos va a presentar a un Jesús que no se mueve dentro de sus concepciones judías, que no piensa que solo los judíos van a salvar, que no piensa que solamente el Mesías viene a rescatar a los judíos, sino muchas cosas. Primero, en capítulo 3, versículos 7 al 8, dice que una muchedumbre de todas las regiones acudió a Jesús. Y Jesús no hizo selección. ¿Vos de dónde sos? ¿De Sidón? No, no, vos sos pagano. ¿Vos de dónde sos? ¿De Belén? Ah, sí, vos sí sos. No, vinieron de todas las regiones y Jesús los sanaba. No hay discriminación por parte de Jesús. En el capítulo 5 dice que Jesús se dirige expresamente a territorio pagano, sale de las fronteras de Israel y ese solo hecho de que su pie tocara territorio pagano, que los judíos consideraban que eran pueblos enemigos de Yahvé, bueno, Jesús va y predica su amor. Dice que él está tanto para judíos en capítulo 6, 34 al 44, como a los no judíos en el 8 del 1 al 10. Cuando ofrece el signo de los panes, viene mucha gente y él les da de comer. Entre los dos relatos de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús se distancia de las tradiciones judías. No, no solamente es el pan, solamente se da a los de casa, también al extranjero. Y se va a confirmar esto con el pedido de la mujer sirofenicia, una mujer pagana que le pide a Jesús que ayude a curar a su hija porque tiene un espíritu raro. Y Jesús le dice, no está bien darle de comer el pan a los perros. Y esta mujer, la fe de esta mujer fue muy grande y dice, Señor, está bien, tenés razón. Yo sé que vos no venís a nosotros, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Es decir, aunque sea una migaja, dame. Y Jesús le exalta, dice, nunca he visto una fe tan grande como esta. Y como dije, el primero en confesar a Jesús como el Hijo de Dios es el centurión romano. Con esto, Marco le dice a su gente que si Jesús habría practicado un amor universalista, ellos también tendrían que hacer. Bueno, ahora veamos un poco el lugar de origen. Ya vimos entonces más o menos las características que tenía la comunidad marcana, sus grandes desafíos, y que Marcos me parece que lo maneja de manera magistral para que la comunidad diga, ah, ok, este es el camino que Jesús planteó y sobre este nos vamos a... Bueno, ahora pensaríamos dónde se origina el Evangelio. Algunos dicen que es un Evangelio galileano. ¿Por qué? Porque la lectura según el espacio geográfico ha revelado una oposición entre Galilea y Jerusalén. Se admite generalmente que Marcos subraya la importancia de Galilea en su obra. ¿Por qué? Porque Marcos va a plantear o va a poner a Jesús, va a plantar a Jesús en la región de Galilea. Recuerden que la región de Galilea es el norte, ¿no? Y Jerusalén está al sur. Entonces, ¿qué dice Marcos? Jesús hizo todo lo bueno en Galilea y va a Jerusalén para que lo maten. Entonces, como que Jerusalén se convierte en la ciudad que termina matando al Señor. Por eso, Marcos le da mucha importancia a Galilea. Si ustedes leen el final de Marcos en el capítulo 16, encontrarán una indicación que ya leímos anteriormente, que le dicen, vayan y díganle a Pedro que lo voy a ver en Galilea, allí me voy a aparecer. Vayan a Galilea todos. Pero si ustedes leen el Evangelio de Lucas, Lucas dice que cuando Jesús resucita le dicen, vaya a Jerusalén. O sea, para Lucas, lo importante no es Galilea, sino Jerusalén. Ya vamos a ver por qué. Pero en este caso es Galilea. La razón es porque de allí viene el Señor se cría en Galilea, porque es la patria del Evangelio, porque es el centro de difusión de su fama, porque allí es donde hace todo el Señor. O sea, ahí está su familia, están sus amigos, están sus conocidos. Es allí en la parte del Jordán
donde se hace el Evangelio, donde Jesús se bautiza y inicia todo su ministerio. Todo lo que hace en Galilea su fama se empieza a distribuir por toda la comarca. Ahí es donde Jesús elige a sus primeros discípulos, no en Jerusalén, sino en Galilea. Y la recorre en todas las direcciones, norte, sur, este, oeste, de un lado del río o del lago de Galilea, al otro lado del lago de Galilea. Y finalmente la termina abandonando para ir a Jerusalén, donde el Señor sabía que lo habían de crucificar. Así es que piensan que es un evangelio con profundo sabor galileano. Nos habla mucho del templo, como si lo hará Lucas, por ejemplo. Marcos no. Marcos hablará básicamente de Galilea. Y es en Galilea donde cita a los discípulos después de la resurrección, como les he dicho, vayan, porque en Galilea me apareceré. Sonaría lógico, ¿no es cierto? Porque si el Señor, el lugar donde más pasó el tiempo es en Galilea, qué mejor lugar para ir allá. Por eso se piensa que Marcos tiene un profundo sabor galileano. Pero hay otra propuesta de que este evangelio haya sido escrito en Roma, en la iglesia de Roma. Generalmente se opta por Roma como el lugar donde se escribe el evangelio. Esta opinión tiene apoyo en autores antiguos como Clemente de Alejandría, Jerónimo, Eusebio, Sanefrén, etcétera, estos grandes biblistas antiguos. Pero la crítica bíblica, los eruditos, la mayoría de ellos coinciden que el Evangelio de Marcos pudo haber sido escrito en Roma alrededor del 70, si es que no lo fue para la comunidad romana. Hay un gran consenso entre los eruditos sobre este dato. Establece una relación consciente con el ministerio de Jesús iniciado en Galilea. Evidentemente respeta esta tradición galileana, que Pedro era galileo, e incorpora numerosas tradiciones de esa región. En todo caso, surge de una comunidad en que la misión a los paganos es una opción preferencial, o sea, incorporar a los que no son es fundamental en el Evangelio de Marcos. Así que es altamente probable que este Evangelio se haya escrito en Roma. Bueno, ya para terminar, tendríamos entonces, alumnos, ¿cuál sería la teología de Marcos? Voy a resaltar algunos puntos teológicos que me parecen fundamentales que ustedes reflexionen y analicen al momento de, este, de abordar el Evangelio de Marcos. Marcos es Evangelio, son 4 elementos. Marcos es Evangelio, ya lo dijimos, vamos a explicar ahora mejor. Es proclamación del reino, ahí es donde se inicia el reino de Dios. Se reconoce a Jesús como el Mesías y termina con una llamada de seguimiento a Jesús. Son 4 puntos fundamentales en Marcos, ¿no? Y esta es una pregunta de examen. Explíqueme brevemente la teología marcana. Y ustedes tendrían que decir, bueno, hablamos del Evangelio, del reino, de reconocer a Jesús y de una llamada de seguir a Jesús, ¿no? ¿Cómo Marcos plantea esto de seguir a Jesús? Bien, lo explico brevemente. Primero, del acontecimiento proclamado al texto proclamación, es decir, ya lo vimos, ese paso de lo que es del el anunciante pasa a ser el anunciado. Dijimos que evangelio pertenece al vocabulario de la misión cristiana, la buena noticia de salvación, que es traída principalmente por Jesús, ¿no? Por Jesús y predicado, proclamada por los apóstoles. En el caso de Marcos, hay 7 casos en que aparece el término evangelio. Recuerde que es la primera vez que se utiliza en este género un evangelio como tal. Pablo ya había hablado acerca del evangelio, ha usado la palabra evangelio, pero no como género literario. Pero Marcos sí. Así que ese evangelio, ¿por qué es una buena noticia? ¿Quién es la buena noticia? Ya las comunidades cristianas interpretaban que esa buena noticia era Jesús.
El reino anunciado, instaurado y esperado. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Que ahora el reino tiene que venir. O sea, hay una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Creer en el Evangelio y reconocer y acoger a Dios que viene a instaurar su reino. ¿Con qué inicia la proclamación de Jesús según el Evangelio de Marcos? Con la llegada del reino de Dios. Ya expliqué esto. Ya expliqué que Jesús creía que el reino de Dios iba a llegar, porque así había sido proclamado por los grandes profetas como el profeta Isaías. De las 20 menciones explícitas del reino, 14 se refieren al reino de Dios. O sea, hay 20 veces que hablan de reino, pero más de la mitad hablan específicamente del reino de Dios, del reinado de Dios, de esa esperanza o esa promesa que se le había dado por parte del profeta al pueblo. Así que el primer acto del drama o de la historia que va a contar Marcos permite captar la importancia del reino. O sea, ya es claro la carga muy fuerte que hay en el Evangelio de Marcos sobre el reino. Por eso es el contenido del Evangelio de Dios proclamado por Jesús. Es el reino de Dios. Jesús viene a proclamar el reino de su Padre, de Dios. Se cumple el tiempo en la proximidad del reino. ¿Por qué? Porque la buena noticia es una llamada a la conversión y a la fe. Como dije, ¿con qué inicia Marcos su evangelio? Bueno, pues con el reino, ¿no es cierto? Y dice el capítulo 1, versículo 15, y vean cómo reino y llamada van de la mano. Dice Marcos, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Es decir, ya está. O sea, esa promesa llegó su cumplimiento. Y el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado, es decir, está con nosotros. Arrepentíos. Fíjense, esa es la primera condición. La buena noticia es una llamada a la conversión. Hay que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay reino. Lo mismo sucede hoy con nuestro evangelio. Sin nosotros arrepentirnos no hay buena noticia, no hay salvación. Primero es el arrepentimiento, sí o sí. Arrepentíos y luego crean, tengan fe, confíen en que lo que yo les dijo Jesús, es la verdad. Vean cómo el reino de Dios en el mensaje del Evangelio de Jesús está condicionado al arrepentimiento y a la fe. Y Marcos lo va a desarrollar en todo su Evangelio. Tercer punto, redescubrir a Jesús. ¿Quién es Jesús en esto? Primero recuerden, Jesús es evangelio, ¿verdad? Según Marcos, buena noticia de salvación. Segundo, está ligado al reino, a la proclamación del reino de Dios anunciado por el profeta Isaías, pero que está siempre unida al arrepentimiento y a la conversión. Ahora, Marcos va a descubrir quién es Jesús y lo podemos resumir como el que es ayer, hoy y mañana, o sea, siempre. Jesús se identifica como el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo inicia Marcos 1:1? Comienzo o principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido de Yahvé, que se considera el Hijo de Dios. Hay que descubrir a este Hijo, ¿no? Hay que descubrir a este Mesías en la persona del carpintero, ¿no? O en la persona del Hijo del carpintero. ¿Ok? En 8:29 la confesión cristológica que Pedro dice, tú eres el Cristo. No le dice tú eres Jesús, sino la confesión es tú eres el Mesías, el ungido de Yahvé. Entonces, descubrir a Jesús desde esa perspectiva hace poderosísima la relación que pueda tenerse con él. Y termina con la confesión con el centurión romano que dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Descubrir al Hijo, ¿verdad?
al Hijo de Dios es la clave para entender la importancia de este movimiento de reino, de este movimiento de reino. Jesús siempre será la clave. Y finalmente viene el tema del llamado, ah, que ya dijimos inicia desde el primer momento. Ya Marco lo plantea al principio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, conviértanse, dijo el Señor. Así que, en este punto del seguimiento, Marcos es muy puntual. Y dice, vivir en la fe es seguir a Jesús por caminos áridos, a veces muy difíciles, muy dolorosos. Itinerario oscuro que paradójicamente ilumina las dimensiones profundas de la relación que el Evangelio inaugura entre el creyente y Jesús, el Hijo de Dios. Por un lado, es un camino de dificultades, de obstáculos, de peligros, de sacrificios, pero por el otro lado, hay una promesa de estar con nosotros, hay una promesa de bendición, hay una promesa de que nada de lo que hagamos nosotros para Él es en vano. Entonces es así como se inaugura esta relación entre nosotros y Cristo, ¿verdad? Y tenemos estos elementos. Primero es bajo el signo de la fe, del creer. El tiempo de la iglesia es difícil. ¿Cuándo la fe se pone a prueba? En tiempos difíciles, en tiempos de persecución. Los discípulos experimentan la ausencia del maestro. Ya no está más Jesús con ellos para que los defienda, para que les diga qué hacer. Cuando, cuando se va nuestro referente, pues nos sentimos totalmente desbalagados, ¿no? Nos sentimos totalmente abandonados y nuestra fe se quebranta, nuestra fe se viene abajo. Pero también nos plantea una fe vívida, que es este don es fuente de vida. Marcos se esfuerza por demostrar cómo la fe puede informar puede informar y formar la existencia del creyente. La fe es fundamental, hermanos. Sin fe, como dijo la carta a los hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no siempre, pues no siempre se tiene, ¿verdad? A veces se oculta o se quebranta, se rompe. Pero también Marcos nos plantea que esta forma de vivir el Evangelio es a través de una vida de amor y de servicio. Todo se resume finalmente en el doble mandamiento del amor. Amar a Dios y al prójimo, dice Marcos, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia, dijo el Señor en Juan. Pero Marcos va a plantear ese texto que dice, yo he venido para que tengan vida y para dar mi vida en rescate de muchos. Jesús se dio a nosotros, se ofreció por nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo por Él. Pero también es una fe que debe celebrarse y proclamarse, porque la comunidad se nutre con este don vital, porque la fe es la que nos sostiene, ¿o no? Porque la fe es la que nos mantiene, más vale que sí. En los relatos de la multiplicación de los panes deja claro eso, o sea, no había salida. ¿Cómo alimentar a tanta gente? Tengan fe. ¿Cómo salir de nuestros problemas? Tener fe. En algún momento vendrá la respuesta donde menos pensás y de quien menos pensás. Así que la comunidad se sabe responsable de difundir un mensaje que esté basado en la fe. Una fe que nos sostiene ahora, hermanos. Díganme, ¿quién de ustedes conoció a Jesús personalmente? Ninguno. ¿Quién de nosotros lo escuchó personalmente? Ninguno. ¿Cómo sabemos cómo era? Pues no, por supuesto que no. ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué lo amamos? ¿Por qué incluso podríamos dar nuestra vida por Él? Pues porque creemos en Él.
Porque creemos en el Evangelio, porque es vivir bajo ese signo de la fe, ese signo que nos hace vivir, ese signo que nos lleva a amar y servir al prójimo. Es un signo que debe celebrarse porque es lo que nos mantiene y hasta ahora nos ha mantenido. Bueno, son estos cuatro elementos teológicos que nosotros encontramos del Evangelio de Marcos. Y es así entonces, queridos alumnos, como hemos hecho un breve recorrido de acercarnos a este precioso evangelio llamado Marcos y que nos plantea interesantes interrogantes. Y para mí, lo más importante es el tema del seguimiento, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a venderlo todo y a dejarlo, dárselo a los pobres? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra familia? Está bien, el seguimiento no es para todos. Jesús no le pidió a toda la gente que dejara sus casas, pero algo tenemos que dejar por la causa de Cristo. No me refiero a que tener que dejar nuestra ciudad e irnos a otro país a predicar. No, no. Me refiero a que si usted y yo estamos dejando algo, estamos sacrificando algo, estamos arriesgando algo que nos haga entender que la causa de Cristo está siendo nuestra causa, que nuestra fe es importante. Marcos nos lo va a revelar. Bueno, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Sigan estudiando. Estamos prontos ya a terminar y estaremos organizándonos para nuestro examen oral. Día de mañana abordaremos el Evangelio de Mateo. ¿Ok? También un evangelio maravilloso y fácil. Dios les bendiga. Linda tarde para todos. Chao, chao.